¿Cómo andan, jóvenes? Espero que se encuentren bien. Primer domingo del año, primer video del canal, y les traje el prometido invitado especial. Aquí lo tienen a Juan José Suárez, mi ¿Cómo querido estás, amigo. Diego? ¿Todo ¿De qué bien, estamos? Pato? Todo bien, che. Todo bien. Bueno, hoy les queremos hablar de lo que es la exigencia universitaria alemana. Y qué mejor que hacerlo con Juan José, que es estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Técnica de Múnich, y está en su último año de carrera. Además, ha dado charlas en el colegio alemán junto con el encargado de estudios en Alemania, Daniel von Freiberg, para intentar ayudar un poquito a la gente a que sepan realmente a qué se enfrentan cuando vienen aquí. Así que bueno, si te parece empezamos con lo que viene siendo la tesis Perfecto, general, perfecto. Claro que sí. y para eso tenemos que remontarnos un poquito a lo que es la historia, ¿ya? Todo inicia en el año 1999, en el consenso de Bolonia, porque para esos tiempos, digamos que Europa estaba intentando unificarse lo más posible. Estaban como flexibilizando fronteras y uno de esos puntos a tocar era la educación. Sí. Bien. Así que ellos empiezan a preguntarse qué podemos hacer para facilitar la vida, sobre todo de los estudiantes, y que si ellos quieren cambiarse de país para continuar sus estudios superiores, no se les complique tanto. Ponele, ¿qué se te ocurre a vos de posibles impedimentos que podrían haber o posibles formatos que se podrían armar Ujú. para intentar que esto sea más fácil? Yo creo que el principal problema es la educación preuniversitaria. Ya, Tipo, qué tan difícil fue su bachillerato final, tipo el Abitúa o su secundaria, ¿no? Así que yo creo que ese es el primer impedimento. Luego también se me ocurre que es muy difícil que todo el contenido que se dé en cada materia sea el mismo en cada país. Por ejemplo, también hay países que tienen mejores instalaciones, así que el contenido que se da, si es de laboratorio o no, va a ser más difícil. Digamos, en biología, por ejemplo, mi universidad tiene un buen laboratorio, pero capaz una bueno, no sé, en Italia no tanto. claro. Así que, ¿cómo podemos hacer para igualar el nivel en Europa? Sí, es más, ya después cuando llegas a lo que son los estudios superiores, todavía no todos los países pueden brindar la misma calidad porque no tenés ni siquiera la misma cantidad de profesionales académicos que puedan impartir clases decentes, ¿no? O Claro, sea, el cuerpo docente también es otro problema que podía haber. La diferencia de idiomas, la diferencia cultural, es pues vastísimo. Y ya después, si querés pasar a la parte evaluativa, no podés de repente claro, logísticamente, hacer un examen igual imposible, es no hay imposible. chance, digamos. O asegurarte que todas las materias de matemática uno sean igual en todos los países y en todas las ciudades, cuando en muchos lugares de Europa incluso hay distintos tipos de colegios, como en Alemania que tenés el Gymnasium, el Gesamtschule, el Realschule, que al final es verdad que cada uno te perfila para ir a qué tipo de estudio Claro. superior o a ninguno muchas veces, No, igual pero es pues es la que hay. simplemente es imposible hacer que sea todo igual. Claro. También es injusto, ¿no? Sí, Porque un examen de la mejor universidad de Suiza quizás es un poco más difícil, pero es porque también los alumnos también ya vienen preparados desde el colegio, exacto. ¿no? Así que hay que buscar una manera en la que sea justo para todos también y también sea flexible, así que un alumno de Suiza puede ir a estudiar a Barcelona y así, Sí, porque imagínate, si vos en Suiza, vamos a decir que fue un examen de matemática complejísimo, ahí si quiere transferirse de golpe alguien que venga de Eslovaquia, capaz de claro. estar perdido en la luna. Entonces, ¿qué se les ocurrió asignar? Ujú. Tiempo, la unidad de tiempo. Lo que pensaron fue que si le asignamos una cantidad de tiempo que debería dedicar un estudiante promedio para obtener estos créditos, vamos a tener un sistema igualitario. Capaz no Claro. es perfecto, pero estos eran personas expertas que lo ponderaron por mucho tiempo y determinaron que esa era la mejor opción y, a la opinión personal, para mí lo sigue siendo. Ujú. Funciona bastante bien y se ha visto en las tasas de aceptación de crédito entre universidades de esta zona Schengen. Claro. ¿Y cómo Porque se mide el tiempo, digamos? ¿Tiempo de qué? ¿Tiempo tiempo de de que estudio? ¿Tiempo de clases? ¿Tiempo de qué? tiempo, como podés verlo vos, que mismamente estás estudiando, tipo, vas a clase, tenés que estudiar, tenés que repasar, tenés que hacer prácticas, Claro. ensayos, investigaciones, y al final termina acumulándose En horas de estudio, en horas de clase, en horas de, bueno, repaso, ¿no? sí, y suele darse que al final necesitas entre 40 y 45 horas a la semana para eso. ¿Cómo se ha visto eso, por ejemplo, en tu experiencia, en la de tus conocidos, en lo Claro. personal? Aquí en Europa, justamente las horas se miden en créditos, ¿no? Sí, En STS. Y un STS equivale a 30 horas. Así que, por ejemplo, si estamos hablando de una materia de cinco créditos, que es como lo estándar, estaríamos hablando de 150 horas de estudio.
¿Es realmente esto así? Yo diría que sí, pero hay muchas maneras de uno llegar a esas 150 horas, ¿no? Por ejemplo, yo soy un chico que estudia mucho más independiente, me gusta mucho ir a la biblioteca Mm, y no me gustan mucho las clases, pero yo sí digo que podría alcanzar, eh, bueno, semanalmente, como dijiste, 40, 45 horas, pero yo estudiando, claro, ¿no? Por ejemplo, 7 horas diarias o 8 horas diarias por 5 días da como 40, ahí está. pero yo las invierto en solamente sentado con mis libros estudiando. Pero tengo amigos que las invierten yendo a clases, ahí se te van, no sé, 4 horas, que son, no sé, 2 clases, 3 clases, y 4 horas estudiando, repasando lo que viste en la clase. Son dos métodos distintos, pero los dos son como válidos. Sí, Igualmente, son diferentes formas, pero que las dos abarcan la misma cantidad de tiempo sí. Y eso te lo dicen de entrada, ¿no ves? de Tu entrada. primer día de clase te dicen que esto es como un trabajo a tiempo completo, lo que son justamente 40 horas a la semana, y en parte es una preparación para cuando ingreses al mundo laboral, que ya estés acostumbrado a este Sí. ritmo de trabajo, ¿no? Sí, sí, de hecho, justamente son muy claros en eso. Tuvimos la misma experiencia que los dos en nuestra primera clase. Recibimos de parte del profesor, chicos, prepárense porque esto es un trabajo de tiempo completo, Sí, ¿no? así es. Y a ver, otro tema es que justo es porque Alemania se toma al pie de la letra esta indicación de la Unión Eso es cierto, Europea. sí. Hay otros países que, según se puede ver en datos y todo, Claro, no lo interpretan igual. Entonces, quizá si vos estás en Italia, por ejemplo, no se puede generalizar, ¿no? Pero en cierto tipo de universidades, o en la mayoría de ellas, no necesitas dedicarle esta cantidad de tiempo al estudio. claro. Y además, en Alemania, la mayoría de carreras suelen durar reglamentariamente 3 años, como Así es, sabemos. 3 años. Y culturalmente incluso existe la idea de que no es normal sacarla en los 3 años. Hablando solo de la exigencia académica, que ya después vamos a entrar en todos los factores externos que pueden o no pueden afectar, solo Claro. hablando del nivel de estudio, mientras que en la mayoría de lugares de Europa, estas carreras duran 4 o hasta 5. Entonces, ¿qué implica esto automáticamente? Que si vos tenés solo 3 años para cubrir toda la carrera de economía, Está más mucho más apretado y condensado el condensado contenido, todo, ¿no? entonces de base vas a tener mucho más tiempo holgado para poder estudiar en otro país. Digamos. Claro. Y ya factores externos, que si queremos ir cubriendo uno y uno, más allá del Ujú. nivel, puede ser el idioma, la cultura, la distancia, el clima, la soledad, los nuevos amigos. Claro, Al final, todo claro. eso ya son temas más personales, digamos, de cada uno, pero que está bueno tenerlos en cuenta. Ponerle, vos te Ujú. tocó, digamos, enfrentarlo así, porque yo te he visto que también te adaptaste bonito, hiciste buenos Claro. amigos, No, primero tuviste... me gustaría sí, justamente decir esto que está más condensado. Sí, Yo creo que esto igual es algo que uno tiene que considerar antes de venir, ¿no? mm, Porque para muchas personas no es una buena manera de aprender aquí en Alemania que sea todo tan condensado, exámenes largos, donde uno no puede, uno tiene que profundizar mucho más solito que en la clase. En la clase te lo escupen todo rapidísimo y uno se tiene que encargar casi solito de su educación. sí. Y es verdad que los profesores, al final, ellos son personas extremadamente capacitadas. Cuando yo quedé impresionado cuando me enteré que aquí los profesores son personas que tienen doctorados, que han trabajado 10 años Pero es un en requisito, investigación, es un es requisito. gente, pero excelsa, que lamentablemente igual tiene que escupir el contenido bastante rápido porque hay que cumplir con el tiempo que se indicó, digamos. Claro, y también algo que habla un poquito mal, yo diría, es que a veces esos profesores están muy metidos en sus trabajos de investigación en las universidades, Ujú. así que a veces eh, como intentan un poco reducir su tiempo enseñando y medio que darlo todo rápido y que otras personas se encarguen de la práctica, de las UBUNs, Ya. ¿no? de las clases más prácticas. Y hablando eso de evaluación, práctica y ejercicio, está el tema de que en la mayoría de universidades de acá te jugás todo en un examen. 100% sí. De hecho, en mi carrera, el 100% de los exámenes, creo que en la tuya también, Casi, sí. bueno, casi, todo es llegar al examen, escribir el examen y tu nota final es la nota del examen. Eso a mí me parece que para algunas personas está bien y para otras no, porque hay Ujú. muchas personas que se ponen muy nerviosos, incluso que simplemente no son muy buenos escribiendo exámenes, a pesar de que saben mucho, y otras que prefieren hacer presentaciones, trabajos prácticos, pero eso yo creo que no hay aquí mucho, Claro. ¿no? Y de todas formas eso, al final, como podrán ver, esto no es, digamos, una crítica al sistema, sino un análisis de cómo funciona, de por qué funciona y de saber que no tiene por qué estar bien ni mal, sino que simplemente Es es así, así
y que va a Exactamente. ser así para algunos, para otros, pero Claro. el punto es que esa es su funcionalidad y que al final, entendiendo mejor la razón de ser de por qué esta entidad en cuestión funciona como tal, te va a ayudar a rendir mejor. Y no solo para esto, sino para cualquier cosa a la que te enfrentes, digamos. Sin duda. Es Y así. sin duda alguna. Y volviendo lo que dijiste de estas dificultades, Mm, claro que me enfrenté a un par, vos también me imagino. sí, sí. Y yo creo que sobre todo es que, bueno, siempre vas a estar eh, fuera de tu país, ¿no? Si es que sos extranjero, vas a estar hablando otro idioma, va a ser más difícil hacer amigos, vas a estar un poco solo, con cierto departamento y todo. Pero yo creo que lo que más tiene que prevalecer dentro de todos tus problemas es la disciplina, Sí, ¿no? Porque 100%. justamente estábamos hablando de que, bueno, fuera de cámara estábamos hablando de que si bien hay que ser un poco, bueno, no diría talentoso, pero hay que ser activo, hay que ser curioso para que te vaya bien acá, Sí, hay algo que se impone y es la disciplina, ¿no? Porque si bien el talento te puede llevar hasta el talento y la inteligencia como de cuna te puede llevar hasta un punto, de ahí no pasa. Tenés claro. que ser disciplinado porque si no te quedás, ¿no? Y eso es justamente el reflejo vivo de cómo está concebido el sistema. O sea, porque al Claro, final, si son esas 40 horas, se mide por cantidad. Así que te dan en una materia 1800 diapositivas que más allá de la dificultad que puedas tener vos para entenderla, son demasiadas como para cubrirlas en 3 días. claro, hasta si sos un genio, es mucho contenido, Es no mucho, podés ajá, aprender más rápido tampoco. Quizás lo puedes aprender mejor, pero el tiempo lo claro. vas a tener que invertir. Este estándar de 40 o 45 horas a la semana que capaz para alguien que es muy inteligente y muy metódico, quizá lo reduce a 30 o 35, Sí, pero menos de 20, no vas a sacar la carrera a tiempo claro. reglamentario, no se puede. Es Aquí me así. gustaría decir algo de mi experiencia, por ejemplo. Yo estoy en un grupo como de 4 amigos en mi Sí, carrera de ingeniería civil aquí en Atum. Y, y si bien algunos somos más talentosos que otros en algunas materias, por ejemplo, a mí se me da bien matemáticas sí. o informática y a un amigo se le da mejor la mecánica, yo creo que todos estudiamos una cantidad similar de horas porque estudiamos mucho juntos. Mm, Así que yo creo que el pasar el examen, el aprobar el examen, está al alcance de todos, siempre y cuando cumplas estas 30 40 horas que te dice bueno, el sistema, que tenés que cumplir. Y mm, yo creo que la inteligencia o el talento se ve mucho más reflejado en la nota. claro. Por ejemplo, yo creo que todos pueden sacar un 3,0, 3,3, 3,7 o incluso pasar con 4,0, está muy bien. Pero yo creo que ya la inteligencia o el talento se ve ahí, en el Sí, 3,3 o el 2,3. claro. ¿Vos qué opinas de eso? No, opino que sí. Para los espectadores también tener en cuenta que en Alemania la mejor nota sería 1, la Sí, peor perdón, sería claro. 6, perdón, no pasa nada. La Uh peor -huh. sería 6 y con 4.0 ya probás. Hay decimales que se supone que creo que no varían, no siempre es 3 y 7 y se acabó el Exacto. cuento. Entonces eso, al final lo que se termina viendo es que las tasas de abandono de carrera y también la metodología que implementa cada docente, los estudios psicológicos que se hacen de los estudiantes, Uh -huh. muestran que justo en Alemania, dentro del sistema europeo, es de lo más exigente. Y eso se puede ver reflejado al final en esos datos que venía mencionando. Y ya dentro del propio país, siempre van a haber excepciones de carrera que sean mucho más difíciles. Pero la regla general es que en la mayoría de carreras, la dificultad percibida es similar. ¿Y por qué es percibida? Porque al final, vamos a decir que, inventando datos, porque esto no está chequeado, ¿no? Pero sociología tiene un 50% de abandono, ingeniería civil también. Por ejemplo, Inventemos un ya. 50%. Eso no implica que el examen de matemática 1 de ingeniería civil sea tal cual de difícil que el de sociología 1. Eso probablemente no sea Claro, así, si lo checa un matemático, se va a ver que no es así. sí. Pero para los estudiantes que están en cada carrera, al final se siente igual de difícil y tienen que dedicar esas famosas 40 horas. Claro, o por ejemplo, el caso contrario sería, si hay un examen un poco más de, no sé, de sociedad, ¿no? En Claro. sociología, de cómo influye, no sé, por ejemplo, el medio ambiente, que también es una materia que podríamos llevar los ingenieros civiles. Ajá. Quizás hacer un ensayo de eso para un ingeniero civil es muy difícil y Sí. para un sociólogo es mucho más fácil. Y por ejemplo, si los dos tienen una tarea de hacer un ensayo, capaz el de sociología es más difícil, Mm. pero, pero para un ingeniero civil, a pesar de que su ensayo es más fácil, lo va a percibir como con la misma dificultad. Claro. No siempre es como difícil en el sector. Sí. Yo diría que la dificultad de las carreras son similares, Uh -huh.
en cada sector, ¿no? Por ejemplo, las ingenierías son similares, las humanidades son similares, y yo creo que está muy balanceado, Sí, la verdad que la sí. verdad. Y otra cosa, hablando de buenos balances, tema precio, el promedio de pago anual, que encima es en 2 pagos, son 700 euros de matrícula. Eso hay que decirlo tal cual, es poco. Y te incluye con otras cosas, ¿no? Te incluye muchas veces el transporte regional a nivel nacional. Sí, ¿Qué quiere decir regional a nivel nacional? Que, por ejemplo, yo puedo estar en München y moverme libremente con el transporte público dentro de la ciudad, pero si yo quiero agarrar un tren de larga distancia, eso ya lo pago. Pero igual, esto es algo que no tiene muchos precedentes a nivel europeo. De hecho, vos y yo estábamos aquí cuando empezó a ser a nivel sí, nacional, antes era solamente en tu ciudad, 2022, y en otros lados a veces hasta ni te lo dan, y claro, en algunos casos ya todavía más menores, solo te dan un ticket de tu casa a tu universidad y se claro, acabó. Pero claro. bueno, al menos es algo, ¿no? Yo puedo hacer aquí un pequeño Sí, inciso, por obvio, ejemplo, obvio. en mi carrera, pero en mi universidad no nos dan esto incluido, Ajá. pero tampoco nos lo cobran. Por Ah, ejemplo, yo mira. pago alrededor de 80 euros semestral, Sí, pero no tengo ticket. Y eso me parece bien porque no tengo que pagar, puedo yo moverme como quiera, con bicicleta, con lo que sea, sí, qué digamos. increíble. Encima aquí ya te dan la opción. Porque Claro, aquí me dan la en opción. la mía es obligatorio, pero es que aún así, 700 euros Es perfecto, ¿no? es muy poco. Hay que Sí, decirlo tal cual, porque sí, capaz para alguien es mucho, pero 700 euros al año por estudiar en una universidad de Alemania, las puertas que te va a abrir, es sí, increíble. Entonces, esta dificultad que tiene la universidad tiene sentido. ¿Por qué? No solamente por el precio que tiene, porque al final son universidades históricas, muchas veces más viejas que países, eso es sin verdad, duda, de las duda. cuales han salido 30 y pico premios Nobel, como la tuya, de las cuales siguen saliendo a día de hoy, y eso ya te da mucho aval a tu diploma. Claro, Pero si es tan barato, tiene que haber también otro filtro, y en este caso es la exigencia, pues. No estás pagando 20.000 dólares para graduarte rascándote las bolas en 3 años. Es así, la digamos. verdad que no es así, sí. Y yo quería preguntarte a vos, Obvio. ¿qué recomendarías también, no solo a nuestros espectadores, a tus espectadores, estudiantes, sino a Sí, los que van a entrar a la carrera, claro. si están considerando, y también a los padres? ¿Qué recomendarías vos a los padres que tienen a sus hijos y no saben muy bien tipo, qué hacer con los estudios, ¿no? Bien, no, eso, y mira, esa pregunta que me hacemos a mí ahí, dando la vuelta, entrevistado a entrevistador, Mm, la hacemos para cerrar el video. me parece. Y es eso. A ver, voy a dirigirme a los padres ahorita. Y bien es cierto que ustedes no tienen por qué tener una responsabilidad en cuanto a ayudar a su hijo a elegir su universidad. Yo no soy nadie para decirle que tienen eso. Algunos pueden sentirlo, otros no, no importa. Lo que sí puedo decir es que la mayoría de ustedes tienen la capacidad y el marco mental para poder ayudar a los hijos Ujú. a tomar esta decisión. Tienen también ese marco mental para ayudar a los hijos a tomar una mejor decisión, ¿no es? Porque ya hay gente que no solamente pudo haber estudiado en Bolivia, sino capaz que se fue al extranjero, capaz que se fue a Alemania. Entonces ya se la saben, la tienen claringa. Sí, Y me pueden decir capaz algún papá, no, yo quiero que mi hijo sea completamente independiente de esa decisión y él, si se equivoca, que se equivoque y que aprenda. Y por digo, supuesto. ok, pero ¿realmente querés jugar con una decisión tan importante como esa? Sí, Sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente. Al final, estamos diciendo que los papás son gente con más experiencia y con más sabiduría, pero tampoco son la fuente de sabiduría absoluta. Se puede obvio. dar que por más que el papá ayude al hijo a intentar tomar la mejor decisión posible, igual entre los dos no lleguen a esa mejor decisión Claro, posible y años después digan, uff, era nomás elegir claro, otra cosa, pero mínimo ya los dejaste más cerca y en ese proceso podés enseñar, podés sin decirle, duda. mira, yo sé esto porque investigo así, porque capaz el pelado no sabe ni siquiera cómo investigar. En este Claro. caso, por ejemplo, una de las mejores recomendaciones es recurrir a gente como Juan, que Sí, también puede pasar que te puede tocar un Juan que ha dado charlas en el colegio, que la tiene clara, que habla con mucha gente, que ha investigado y que te va a dar buena información, o te puede tocar alguien que capaz no sabe tanto. Entonces, claro. no solamente quédense con nosotros, sino que si consideran venir a Alemania, búsquenlo más, porque no es que sea malo, no es que Alemania sea súper difícil y para gente antisocial y rara y cohibida. Alemania es para muchos tipos de personas, pero claramente no para todos. Claro, Entonces, esa es la yo, idea. yo diría que también em, sean muy cuidadosos con todo lo que leen y escuchan en internet, porque hay Sí, muchas personas que también quieren vender cómo es historia en Alemania de manera distinta a lo que es. Es sí, mucho mejor buscar contactos que les cuente una experiencia honesta, que les muestren incluso cómo son los exámenes, cómo son las materias, cómo es el contenido disponible. Siempre hay una persona que está en una situación parecida. Siempre hay un boliviano que estudia esta carrera
Sí. en esta ciudad, en esta universidad, o si no, un boliviano, un ecuatoriano, un colombiano. Siempre hay personas que te van a ayudar realmente de buena manera, mucho más que un video que encontrés en TikTok de una persona que tampoco sabes si estudió ahí o no. Claro. En este caso, por ejemplo, como saben, siempre las fuentes están en la descripción del video. Aquí les voy a poner un poquito de cómo se dio el consenso de Bolión en el 99, por si quieren saber más. Claro. También les voy a dejar cómo funcionan exactamente estos STS, que son los créditos transferibles europeos, y también un par de datos para que vean que no es solamente decir, ay, en España es más fácil, porque no tiene por qué ser así. Hay universidades de España que son mucho más difíciles que en Alemania, pero sí se puede ver con los datos generales que en la mayoría de casos suele cumplirse más estas indicaciones aquí, y por eso la exigencia. Sin duda. Entonces, Y última cosa, ¿verdad? si alguien que está viendo tiene alguna duda de alguna carrera en específico, si bien yo estudio ingeniería civil y vos estudiás Sí, economía empresarial, exacto. yo creo que, no, bueno, podrían contactarnos, y también nosotros tenemos amigos que estudian carreras distintas, ¿no? Yo tengo amigos informáticos, tengo amigos biólogos, así que podemos sin duda pasar contactos y ayudar mucho a la gente que nos esté Oye, viendo, ahora ¿no? bien que dijiste eso, porque eso, como siempre, pueden comentar. Si me conocen, me pueden escribir hasta mi número. Yo lo recibo Sí. con gusto. Así tengan críticas, sugerencias, preguntas, lo que les dé la gana. Igual, Así que, si un vos gustazo, le Juan. pasás mi contacto y Agradecidísimo. Y ya nos seguimos viendo el resto del año con más videos. ¿tú bien? Boludo, estuvo ¿Sí? increíble. Gracias.